Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por conectar aquí en Péndulo en este lunes 12 de mayo, inicio de semana, una semana muy importante que nos marca un hecho muy importante también, valga la redundancia, que es la sesión inaugural de la Asamblea Nacional, que será este 14 de mayo. Así que pues para eso estamos ya, para darle obviamente el análisis con Mauricio Alarcón Salvador, que ha estado hoy invitado para este programa, y hablar sobre esto, la nueva conformación de la Asamblea, cuáles son definitivamente pues las salidas que tienen para poder hacer mayoría, para poder viabilizar temas de reformas, leyes ordinarias, si es que hay una constituyente por ahí, habrá posibilidades o no. En todo caso, eso lo vamos a dilucidar y analizar con nuestro invitado, el analista político Mauricio Alarcón Salvador. Antes, quiero ver si ya está conectada Jimena Crespo. No está conectada Jimena Crespo, pero ya está conectado el analista, ¿cierto? Así que le vamos a dar paso. ¿Cómo está, Mauricio? Un buen inicio de semana. Qué gusto, Verónica. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hay que analizar, porque estuve buscando algunos asambleístas que obviamente van a ser los nuevos actores de esta asamblea y me dicen que están prohibidos hablar. No pueden decir absolutamente nada. Y está bien, porque definitivamente pues me supongo que en esa sesión darán algunas, digamos así, no sorpresas, pero sí datos importantes, hechos bastante importantes que van a marcar lo que sería el funcionamiento de la nueva legislatura. En todo caso, pues ya sabemos que definitivamente pues en estas últimas semanas, después de las elecciones, se han hecho algunos avances y algunos acercamientos, unos desmentidos, otros reafirmados. En todo caso, ¿qué es lo que se vislumbra en este nuevo escenario con estos nuevos actores en la Asamblea Nacional? Mauricio. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Un gusto reencontrarnos contigo, con Jimena y con los amigos de Péndulo Radial. Mira, lo único cierto es que pasado mañana, 14 de mayo, deberá instalarse la sesión inaugural de la nueva legislatura a cargo de los tres asambleístas nacionales, cabezas de lista nacionales más votados, la señora Asín, el señor Chávez y el señor Serrano, de ADN, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, respectivamente, conducirán una sesión en la que se prevé no solo elegir autoridades de la Asamblea, sino integrar el CAL y al menos dejar conformadas las comisiones legislativas permanentes. Pero para ello, y tú bien lo decías inicialmente, se requiere un número mágico de votos, 77, 77, que por sí solos, ni ADN ni la Revolución Ciudadana podían haberlos conseguido. Evidentemente, de lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación, el oficialismo ha sido mucho más ágil, toda vez que aseguró su permanencia en el poder por 4 años más para alcanzar esa cifra mágica que les permita controlar el legislativo al menos durante los próximos 2 años. A ver, vayamos sumando, Mauricio, si somos buenos para matemáticas, también para el análisis. Ya está Jimena Crespo con nosotros. ADN tiene los 77 votos, el correísmo tiene los 77 votos, sí, sumamos Mira, más o menos de los ADN adherentes que sean por ahí, he visto, creo que sumarían 74, 75 ADN, o ya tienen los Mira, 77. ADN hasta los habría superado. Ok, Y creo que esto es importante de tenerlo en cuenta, porque ellos partieron después de que se desgranó un miembro un de miembro, así Revolución es. Ciudadana con el mismo número de legisladores, 66. A los 66 de ADN se sumaron fijos los 4 del Partido Social Cristiano, lo que ya les da 70. A esos 70 se sumaron formalmente 7. 5 que 5 o 7 de corresponderían, Pachacutic. no, voy antes de Pachacutic, 5 que corresponden a otras organizaciones políticas y movimientos locales y que entraron con una curul cada uno. Ya tenemos 75. Si a eso le sumamos a la desgranada de Revolución Ciudadana, ya tenemos 76. Y si, como se ha anunciado, una parte de este bloque de 9 legisladores de Pachacutic ya se suma, parecería ser que al menos 5 de los 9 habrían superado entonces en este grupo al menos 80 votos, lo cual no es despreciable de cara a lo que se ha mencionado hace un momento: integrar comisiones
elegir autoridades y conformar el CAL. ¿Cuáles son las comisiones más apetecidas? Por ejemplo, el CAL, de seguro, si ADN tiene pues la mayoría, realmente pues definitivamente será los que se impongan en el CAL. ¿Cómo ve Mira, usted esa conformación? Que es muy importante. indiscutiblemente hay, y esto duele decirlo, comisiones que son catalogadas como importantes y otras que son utilizadas como de castigo. Creo que Claro, eso ya nos debería preocupar un poco, Jimena, Verónica y amigos, pero las más apetecidas dentro de la Asamblea Nacional son obviamente la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, porque por ella pasan muchas cuestiones que tienen que ver con la función judicial y con claro. la justicia en sí, la Comisión de Régimen Económico y Tributario y la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, porque son las dos que, por ejemplo, se han usado habitualmente para el trámite de los proyectos urgentes en materia económica enviados por el Ejecutivo. La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que son los que les permite como comisión formalmente hablando tener una buena relación con municipios, con gobiernos provinciales y hasta con los parroquiales. Y por ahí también tú encuentras que hay algunos asambleístas que ven a la Comisión del Derecho al Trabajo como una comisión interesante o a la Comisión de Soberanía como una comisión interesante. ¿Por qué no pongo dentro de este esquema a la comisión de fiscalización? Porque la Claro, forma de conformarla, tú lo sabes bien, es distinta a las anteriores, ¿no? Y se ha manejado, y con esto termino, como comisiones de castigo claro. o comisiones de premio consuelo, para mí de una forma muy desatinada, la Comisión de Protección Integral a Niños y Adolescentes, la Comisión del Derecho a la Salud, la Comisión de Educación o incluso la Comisión de Relaciones Internacionales. Veamos cómo terminan estas comisiones incorporándose porque no podrán dejar por fuera o menospreciar la presencia de 66 legisladores que corresponden al bloque Revolución Ciudadana Reto. Claro. Jimena. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno verlos ya conversando nuevamente con nosotros. Y ya esta situación de conformar las listas, perdón, las posiciones dentro de la Asamblea, eso lo hemos visto siempre. Con la gran diferencia que hoy por hoy ya existen dos grandes fuerzas, algo que no se lo ve sino hace mucho tiempo atrás en el tiempo de Correa. Por lo tanto, mi pregunta va, ¿será que el señor Noboa va a poder gobernar con esta fuerza mayoritaria que de alguna manera está conformando o tendrá igual estas dificultades porque no son votos que estarían exclusivamente, ¿no? Bien formadas, bien forjadas, porque no son todas de ADN, por lo tanto, siempre habrá eso que se van a ir por un lado, pero tendrá esa posibilidad de poder gobernar, bien o mal, decisiones que pueda tomar el gobierno, pero que va a tener una fuerza o un apoyo de esa asamblea, que algo que hace mucho tiempo no se ve en la gobernabilidad de este país. Yo te pregunto, Jimena, ¿has escuchado tú algo sobre una agenda legislativa? ¿Has escuchado tú algo sobre una hoja de ruta de gobernabilidad con los votos que se están consiguiendo? ¿O simplemente ha sido el anuncio de tener los votos para poner autoridades, integrar el CAL y conformar comisiones? Esa es mi preocupación. Porque si bien es cierto, y lo vengo repitiendo en estos días, la gobernabilidad no solo implica la relación ejecutivo-legislativo, es importante que ésta se dé sobre la base de hojas de ruta perfectamente bien trazadas y que no pasen como sucedió en 2021 los acuerdos entre organizaciones políticas solo por poner alfileres dentro del mapa de las autoridades de la Asamblea. ¿Qué le pasó a Guillermo Lazo en 2021? Hizo su gran acuerdo, puso a Guadalupe Llori en la presidencia, dejó por fuera la Revolución Ciudadana. Recordarás tú que incluso sancionó al Partido Social Cristiano bloqueándole la posibilidad de que tenga, como le correspondía, un vocal en el CAL. Y tuvo que terminar aplicando la muerte cruzada para salvarse. Así es que yo creo que en este momento hay que prestar mucha atención a lo que venga después del 14 de mayo. Que haya los votos, que se conformen comisiones, que funcionen las comisiones, que empiecen a instalarse en buena hora, pero no pasarán, espero yo, ni 2 ni 3 semanas para que al menos empecemos a exigir
que se diga en qué consisten los acuerdos legislativos con quienes se han sumado al oficialismo, ¿no? ¿Qué proyectos de ley están establecidos como prioritarios? ¿Hacia dónde van a empujar sus 80 y tantos votos disponibles? Caso contrario, estaremos simplemente frente a un acuerdo puntual de reparto y no frente a una situación de trabajar por una gobernabilidad efectiva, con pronóstico reservado de cómo termine pasando las cosas. Totalmente de acuerdo. Vero. Digo yo que a lo mejor esos anuncios los harán luego, luego, ¿no? No creo que solamente sea una simple conformación Ojalá, de asambleístas. ojalá. Claro, y ya un poco adentrándonos, Jimena y Mauricio, en el tema de esta conformación de esta asamblea, ¿no? Que definitivamente pues no se la ha visto. Recordemos que en el 2013 Alianza País pues tenía todo copado en la Asamblea Nacional. Luego obviamente pues fue cambiando el escenario, pero siempre los que lideraron el correísmo pues han tenido obviamente la suerte de tener la mayoría de votos en la Asamblea Nacional. Pero en todo caso, por ejemplo, con todo lo que logre ADN, que es el partido oficialista, y que obviamente pues así lo ha dado a conocer de a poquito en algunas ruedas de prensa o conversaciones que ha tenido con la prensa el ministro de Gobierno, por ejemplo, ¿cómo podría darse este tema si es que vendría en camino una constituyente? Porque para las leyes ordinarias se necesita una mayoría simple, pero para una constituyente son muchos otros pasos definitivamente que se deben dar. Mira, yo creo, Verónica, que hay que partir de un hecho cierto. Los procesos constituyentes o las asambleas constitucionales, como la que tuvimos originalmente entre 97 y 98, tienen condiciones específicas vinculadas al ordenamiento jurídico vigente en aquel momento. No es comparable lo que sucedió en 97-98 con lo que sucedió en 2007-2008 y con lo que pueda suceder en este momento. Las condiciones hoy, en función de lo que dice el artículo 444 de la Constitución, no dan, por ejemplo, y así lo ha ratificado la Corte Constitucional, para que si la ciudadanía avala un proceso constituyente, ésta pueda asumir plenos poderes, cierre la Asamblea Nacional y se ponga hasta a legislar por la vía de esa figura bastante extraña que vimos hace 18 años de los mandatos constituyentes. Así es que eso, por ejemplo, no está viabilizado en el ordenamiento jurídico vigente. Tendrán que coexistir la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente si es que ese es el objetivo de este gobierno. Ahora, si tú me preguntas a mí, políticamente hablando, qué tan rentable puede ser para ADN y para el presidente Noboa ir a un proceso constituyente cuando ya se tiene en la Asamblea una mayoría que hasta permitiría pasar ciertas cosas de cambios constitucionales de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley. Yo te diría, quédate tranquilo y empieza a hacer las cosas con la Claro, Asamblea Nacional. Mira que incluso desde el Foro por la Democracia que nos pronunciamos hace unos días habíamos lo advertido vi, nosotros lo que el vimos. proceso de llevar a cabo una asamblea constituyente le costaría al país cerca de 200 millones de dólares. Plata que se necesita, por ejemplo, para pagar a las dializadoras Claro, o para mejorar la salud y la educación en Ecuador, pues no para satisfacer el capricho político de un grupo de gente en este así momento. es, atender todo el frente social. Pero vuelvo e insisto, Jimena, para leyes ordinarias sí se requieren de la mayoría simple, pero por ejemplo, mañana, más tarde, se requieren reformas a la Constitución por vía de enmienda o reforma, y ahí pues obviamente es un proceso totalmente diferente. Pregunto, ya que nos estamos preguntando, ¿será que esos acuerdos, esos acercamientos que se están dando van encaminados a eso? A que de manera cohesionada y con un objetivo de nacional, de país, pues esos votos se sumen así simplemente sin estar en mayores confrontaciones. Mira, partamos y qué bueno que lo menciones, Verónica. Yo creo que hay que dejar muy en claro para nuestra audiencia este tema. Tú tienes varias mayorías al interior de la Asamblea Nacional y hoy ya no son, hoy son 137, pero pasado mañana van a ser 151 legisladores. Entonces, vamos con el tema que tú decías. Primero, para una ley ordinaria se requiere la mayoría simple, sí, la mitad más uno de los que se encuentren presentes en ese momento, sin dejar de lado que quienes tienen que estar presentes y dar quórum son al menos la mitad más uno de la propia Asamblea Nacional. Ahora,
Si tú quieres aprobar leyes orgánicas que jerárquicamente hablando tienen un nivel un poquito superior, ya requieres tú una mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Leyes orgánicas como el Código Orgánico de la Función Judicial, como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como el Código Orgánico de Procesos, que son normas superiores, requerirían ese numerito de 77 de los 151 para lograr un buen resultado, ¿no? Me refiero a un resultado positivo de aprobación. Ahora, eso pasa con las leyes, pero tú muy acertadamente nos traes también a lo que significa el trabajo de cambios en la Constitución. Claro. Y la Constitución también prevé dos cuestiones. Ojo, la de la enmienda y la de la reforma. En el caso de una enmienda, que de acuerdo con el artículo 441 de la Constitución, se puede llevar a cabo cuando no se busca alterar la estructura fundamental de la Constitución, el carácter o elementos constitutivos del Estado, que no establezcan restricciones de derechos y garantías o no cambie el procedimiento de reforma de la Constitución, puede ser llevado a cabo a través de la Asamblea Nacional. Y en este caso, ojo, enmienda, se requiere dentro de la Asamblea el respaldo de las 2/3 de los miembros. Estamos hablando de 101 de los 151. Pero si nos vamos al tema de la reforma parcial, que es lo que hemos estado viendo en algunos de estos casos, ojo, la reforma parcial, en cambio, requiere otra cuestión para ser aprobada, es decir, la mayoría absoluta. Entonces tú tienes los dos casos, ¿no? Incluso para lo que significa el cambio de la Constitución. En este momento, el gobierno, si es que consolida con la designación de autoridades de esa mayoría absoluta de más de 80, tendrá que decirle al país también si aprovechará esa unión, esa alianza, para incluso llevar adelante cambios que necesitamos definitivamente en la Constitución y que más bien no requieren una inversión millonaria de Asamblea Constituyente para poder llevarse a cabo. Jimena. Siempre ha sido un tema complejo, definitivamente hablar sobre el tema de la Asamblea y todo lo que conlleva, no solo el tema de las leyes, sino cómo llegan a aprobarse o a negarse estas leyes es inmensamente complejo. Pero no voy a preguntar yo, voy a ser la que transmite una pregunta que me hizo hoy una señora y me dijo, disculpe, ¿quién controla a la Asamblea? ¿Quién controla que ellos realicen su trabajo? Porque si a mí no me gusta algo que ha hecho el gobierno, dice, bueno, hacemos una marcha y vamos y se lo decimos. Pero ¿quién controla la Asamblea? ¿Quién les exige que hagan lo que tienen que hacer? Y la verdad es que no supe qué decirle, Mauricio. ¿Usted me puede ayudar con esa pregunta? Nosotros, Jimena, los ciudadanos, claro. Esos 151 que van a ocupar una curul pasado mañana, están representándonos a todos y cada uno de los ecuatorianos. No se representan por sí solitos o a sus organizaciones políticas. La Asamblea Nacional, la función legislativa, es el primer poder del Estado, porque viene del órgano de representación por excelencia. Así es que el mandante, que somos nosotros, así como exigimos a un ejecutivo que haga las cosas o a un alcalde que ejecute obras, tenemos que vigilar y perseguir, en el buen sentido, por supuesto, a nuestros representantes al interior de la Asamblea Nacional. Mira que lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en Ciudadanía y Desarrollo, a través de nuestro Observatorio Legislativo, es permanentemente presentar información y datos de lo que hacen, lo que no hacen, lo que aprueban o lo que reprueban los representantes de la ciudadanía. Y que ustedes, nuestros queridos seguidores, que saben que ya tienen ahí a partir del 14 de mayo a sus representantes, empiecen a exigirles cosas tan básicas como el no cambiarse de camiseta antes de hora, pues, o como actuar como corresponde, es decir, trabajando, no ausentándose de las votaciones clave, o yendo a una comisión en función de sus conocimientos, no yendo simplemente para dar mayoría al oficialismo o a la oposición. Así es que quien pone los puntos sobre las IES respecto al trabajo de la Asamblea Nacional y de todos los que se dicen representantes electos por nosotros, somos los ciudadanos. Y como para ya culminar, ¿hay presión por parte del gobierno ahora que tendría esta gran mayoría como para
no tener esa excusa que tenían otros gobiernos para decir, bueno, yo no pude trabajar porque no me dejaban en la asamblea. Hoy hay presión para ellos en estos momentos que con esta mayoría tendría que cumplir lo que han prometido dentro de todas estas campañas electorales. Mira que definitivamente sí, incluso el momento en que tú vas a registrar tu candidatura tienes que presentar un plan de trabajo y una hoja de ruta de lo que vas a hacer si es que llegas a la Asamblea Nacional, pero creo que mucho más responsable, Jimena Verónica y amigos, es que quienes entran pasado mañana a la Asamblea Nacional puedan ver lo que están recibiendo y priorizar la evacuación de los miles de proyectos de ley que llevan represados en el órgano legislativo desde hace más de 10 años inclusive. No llegar a la espectacularidad de que te tomen la foto en la ventanilla de la recepción entregando un nuevo proyecto de ley. ¡Ay, qué lindo! Sino que actúen con responsabilidad y empiecen a evacuar las cosas y las tareas que dejan pendientes las legislaturas anteriores. Esa es la mejor forma de actuar con la ciudadanía, esa es la mejor forma de ser responsable con el país, dejando de lado esta ambición de espectacularidad que tienen algunos representantes y concentrándose en lo que importa, legislar y fiscalizar. Claro, esperemos que lo hagan bien, Mauricio, Jimena, porque en este punto, ¿no? Y con todo lo que hemos visto en los diferentes escenarios de la legislatura, de la Asamblea, antes del Congreso Nacional, siempre hemos visto que todos los asambleístas ahí son más reformistas que los propios reformadores, un poco para reírnos, es la verdad. Pero después cuando reforman o cambian alguna ley, ni siquiera entiende por qué le pusieron la coma, el punto, el signo de expresión y ni siquiera entienden qué es lo que hicieron y entonces vuelven a insistir desde ellos, desde el seno de ellos mismos para que se vayan a reformas. Porque créanme, el tema de los cambios de leyes y todo no es demanda de los ciudadanos y ustedes lo saben. Eso se cuece ahí entre los propios políticos. Porque lo único que demandan los ciudadanos del otro lado es que el sistema funcione. Y cuando hablamos del sistema es de toda la estructura del Estado, la parte privada, etcétera. Entonces, bueno, esperemos que tengan un muy buen desempeño, vamos a ver, porque ¿cómo se llama? La calificación a quienes se van es negativa, por ahora. Mira, definitivamente creo que no hay que perder la esperanza de que podemos tener una asamblea que sí nos represente, que haga su trabajo y que responda a las necesidades de los ciudadanos. Que esta nos sorprenda, que no sea más de lo mismo, que esta cumpla con el mandato que ha recibido de los ciudadanos en las urnas y colabore para que se puedan solucionar los problemas que continúan fortaleciéndose en contra de la ciudadanía. Ojalá, insisto, ojalá no nos topemos con más de lo mismo. Creo que la lección que ya hemos aprendido es a que si no cumplen con su trabajo, hay que al menos castigarles a través del voto, ¿no? Tantos aprovechados y camiseteros afortunadamente se han quedado fuera de la Asamblea Nacional. No será la excepción si es que se nos presenta la oportunidad, bien sea porque se activa una muerte cruzada, o dentro de 4 años cuando debamos renovar o no el mandato de quienes dicen representarnos. Vamos a ver, en todo caso, Jimena... Se dice por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Sí. Es lo último que se muere. Bueno, agradecerle a Mauricio Alarcón, analista político, por habernos acompañado. Siempre un gusto, Jimena, Verónica y amigos, a la orden y que no pase tanto tiempo para reencontrarnos acá en Péndulo Radio. Por supuesto, usted desocúpese de esos foros de la democracia. ¿Sirven o no sirven? Ahí vamos, hay que pelearla desde todos los frentes. ¿Sirve o no sirven esos foros de la democracia? ¿O es pura burocracia? Creo que sirven para dejar sentado un registro de quienes sí estamos comprometidos con el respeto a las instituciones, al Estado de Derecho y a la democracia. Otros se acomodan en función de la coyuntura y el tiempo les terminará pasando factura, que al menos a los que tratamos de ser coherentes y vamos por la vida intentando serlo, que después el tiempo nos ponga también en el lugar que toca. Claro que sí. Hay esperanza entonces. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros también, así mismo, esperando que este día jueves tengamos más o menos como el cónclave, ¿no? Humo blanco y no negro o plomo.
Claro que Ojalá sí. al menos tengamos pasado mañana una sesión sin altercados y que no se Correcto. suspenda porque a última hora se caen los apoyos. Totalmente de Hay acuerdo. que ver. Claro que sí. Una muy buena tarde a todos. Así es, nos vemos el día de mañana. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Hola, soy Alfonso Espinosa.